Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que vienen a ser los esquemas de validación. Esto nos ayudará a poder identificar, a poder conocer cómo el precio llega a ciertas zonas de reacción antes de hacer un giro en su dirección. Vamos a plasmarlo en el gráfico. Vamos a hablar sobre las zonas de reacción. Recuerda que todo lo que hacemos dentro de los mercados financieros no es otra cosa que estar dentro de la ley de la oferta y la demanda. Para poder comprar un activo financiero tiene que existir un vendedor, y para poder vender un activo financiero tiene que existir un comprador. De esta manera vamos a graficar una zona de oferta y de la misma manera vamos a graficar una zona de demanda. La zona de demanda se le conoce como la zona de compras, que se encuentra en la parte inferior, y la zona de oferta se le conoce como la zona de ventas, que se encuentra en la parte superior. Debemos entender lo siguiente: cada vez que el precio, formando estructura, va acercándose a cualquiera de estas zonas. Vamos a hacer primero el ejemplo con la zona de oferta, una zona de ventas. Una vez que el precio se acerca, llega y entra a la zona, si es una zona fuerte, entonces el precio hará su reacción. Me refiero a reacción a cambio de dirección. En este caso, el precio dejará de tener una estructura alcista para tener una estructura bajista. De la misma manera, cuando el precio llega a zonas de demanda, y si la zona es una zona importante de reacción, entonces el precio generará un cambio de dirección, es decir, dejará de ser una estructura bajista para convertirse a ser una estructura alcista. Tenemos al precio formando una estructura alcista acercándose a una zona de oferta. El precio puede llegar de diferentes maneras, en realidad de 4 maneras que tú debes aprender a identificar. La primera de ellas es conocido como el clímax. El clímax viene a ser lo siguiente: una vez que el precio empieza a generar la estructura alcista, el último movimiento, es decir, el último impulso en donde el precio genera el ingreso a la zona, es un movimiento fuerte, es un movimiento de clímax. Debes recordar algo importante, lo que vimos en las clases anteriores. Para que exista un cambio de estructura, tiene que haber un quiebre de niveles. Como es en este caso, si venimos de una estructura alcista, debe haber previamente al cambio de estructura una ruptura de niveles, del nivel de reversión. En este caso, nosotros sabemos cómo el precio llega a esos niveles. Este vendría a ser el ciclo, impulso y retroceso, que vendría a ser el último impulso que llegó a la zona de reacción. Recuerda, tenemos en un ciclo niveles de reversión y niveles de continuación. Si la zona es una zona muy fuerte, es una zona altamente fuerte en reacción, entonces el precio, antes de generar el cambio de estructura, generará la ruptura del nivel de reversión, es decir, generará el rompimiento del último bajo más alto. Una vez que se genere el quiebre de estructura, entonces tendremos una mayor probabilidad de que el precio cambie su estructura y pase de ser una estructura alcista a ser una estructura bajista. Este primer esquema de validación, esta primera llegada, se le conoce como esquema de validación por clímax. De la misma manera, si nosotros queremos hacer lo mismo, pero en una zona de demanda, en una zona de compras, haremos lo siguiente: el precio previamente debe acercarse a la zona formando estructura bajista.
El último impulso debe ser un impulso bastante fuerte para posteriormente generar el quiebre del nivel de reversión, que vendría a ser el de aquí, el que estamos marcando. Una vez que el precio genere el quiebre de estructura, entonces tendremos mayor probabilidad de que se genere un cambio de estructura. De esta manera, el precio generará el retroceso, el descuento, para posteriormente hacer su cambio de estructura. De la misma manera, esta llegada, este último movimiento, este último impulso, se le conoce como clímax porque es un impulso fuerte. De esta manera tenemos graficado nuestro primer esquema de validación en una zona de ventas, una zona de oferta, y en una zona de compras, una zona de demanda.